Aprendí a depender de Dios. Cuando aprendemos a depender de Dios, vivimos en la plenitud de Dios. Dice la palabra en Proverbios 16:9, gloria a Dios por este tiempo profético. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Cuando aprendemos a depender de Dios completamente, vivimos en la plenitud de Dios y todas las cosas obran conforme a la voluntad de Dios. Pero es necesario que el hombre aprenda a soltar todo en la dependencia de Dios. Hoy se titula nuestro tema, Aprendí a depender de Dios. Yo puedo dar testimonio hoy en este tiempo profético. Es un tiempo donde Dios habla enseñando hoy la iglesia de Cristo a vivir como hijos de Dios. Cuando tenemos la identidad de Dios, aprendemos a depender de Dios, a confiar plenamente, porque la palabra nos enseña. Hoy tomamos 29 versículos bíblicos donde el Señor certifica que depender de Él podemos vivir aquí en la tierra, en plenitud. ¿Qué es vivir en plenitud, profeta? Vivir en plenitud es que nada te falte, que todo lo que tú necesitas, sea de sanidad, prosperidad empresarial, familiar, en el hogar, de todas las necesidades que un día a la vez necesitamos como hijos de Dios aquí en la tierra, las podamos obtener sin dolor, sin sacrificio, sin esfuerzo, porque hemos aprendido a depender de Dios. Depender de Dios nos da todo el derecho de vivir en plenitud. La palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros confiamos nuestro corazón en el Señor, Él hará las cosas mejores que las podemos hacer nosotros. Dice la palabra del Señor, no dependo de mi propia prudencia. Proverbios 3, 5, 6. Gloria a Dios, esta palabra certifica que cuando aprendemos a depender de Dios, es en Él que podemos lograrlo todo. Ahora dice la palabra, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, en todas las obras, en todos tus caminos que vives, debes reconocer que Él es bueno y para siempre su misericordia. Depender de Dios es vivir aquí en la tierra como hijos de Dios. Cuando vivimos y caminamos con certeza y convicción que sabemos que somos hijos de Dios, ¿por qué se te hace difícil prosperar? ¿Por qué se te hace difícil sanar? ¿Por qué se te hace difícil restaurar tu mente y tu matrimonio y todas las cosas que están ahí, incubadas en tu vida? Es cuando dependemos de la plenitud de Dios. Depender de Dios nos da el derecho aquí en la tierra de vivir en plenitud. Puedo dar testimonio que cuando aprendí a vivir dependiente de Dios, no dependiente de mi trabajo, de mi esposo o de las finanzas o de los recursos que puedo yo dominar. No, yo dependo del rocío del cielo en la grosura de la tierra. Yo no dependo de mis fuerzas, sino de las fuerzas de Dios. Yo dependo de los pensamientos de Dios, no de mis pensamientos. ¿Ves la diferencia? ¿Qué es vivir en dependencia de Dios? Es cuando tú metes a Dios en todos tus proyectos, en todas tus cosas está el Señor, porque para siempre es su misericordia. Entrego mi camino a Dios. Cuando tú entregas tu camino a Dios, Él hace que todas las cosas que tal vez no se te iban a dar a tu manera, en tu diseño, Él las ordene conforme a su voluntad, porque tú le entregaste el camino a Dios. Y dice la palabra aquí en Salmos 37:5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Cuando encomendamos nuestro camino a Dios, ya no caminamos como
caminábamos en otros tiempos cuando no conocíamos la verdad del Evangelio de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Ahora nuestro camino no va vacío, ni va a la derecha ni a la izquierda, sino que hemos confiado nuestro caminar, nuestro vivir en Dios. Oye, es simple, pero profético, porque la simpleza es la que Dios usa para que tú vivas en la plenitud como hijo de Dios. ¿Por qué vivir en la plenitud como hijo de Dios? Porque tú confiaste en Dios, porque tú aprendiste como yo a depender de Dios. Yo aprendí a depender de Dios. Por eso hoy se titula este servicio, Aprendí a depender de Dios. Y quiero compartirte mis testimonios, mis vivencias, que todo lo que yo quiero, lo que yo deseo, solamente necesito confiar. Yo oro. ¿Y cuál es la oración más alta, profeta, para que tú puedas vivir en la plenitud de Dios? Es confiar. Es que tú aprendas como yo a confiar en Dios. Aprender a confiar en Dios es vivir en plenitud. Y es ser dueño, partícipe, heredero de todas las riquezas. El oro, la plata, la paz, el gozo, la alegría. Vivir en santidad, en sanidad, caminar con la frente en alto, decir yo todo lo puedo en Cristo. Si tú quieres almorzar en el mejor restaurante, tú lo puedes hacer. Yo lo hago ahora. Cuando aprendí a depender de Dios, cuando aprendí que mi dependencia es Dios y no mis recursos, mi sueldo o los recursos que tal vez ganemos a través de trabajos, de lo que hagamos, de la profesión que Dios nos permita desempeñar. Sí, es bendición trabajar, pero cuando tú trabajas en las fuerzas de Dios, cuando tú has confiado tu trabajo en Dios, es gran diferencia a cuando tú trabajas en tus fuerzas, en tu manera. Entonces recibirás tus recursos del salario y no te alcanzará. Podrás pagar una parte y la otra no. Pero cuando tú aprendes a depender de Dios, que la dependencia tuya es Dios, tú puedes gastar en el orden de Dios, pero sin temor. Puedes vivir confiadamente que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que tú estás sano, que tú tienes libertad, que tú tienes paz, que tú tienes gozo. Doy testimonio en el nombre del Señor Jesucristo que no hay un día ahora, después de haber aprendido a depender de Dios, que me falte todo lo que yo necesito. Solo necesito confiar, orar, y mi oración es mi fe, mi confianza, es mi práctica, que mis pensamientos son grandes, preciosos, positivos, amables, buenos, agradables, perfectos, y lo que yo vivo, lo vivo para Cristo y lo vivo para que otros puedan vivirlo como yo, otros puedan aprender a vivir en la dependencia de Dios. Dice la palabra del Señor, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Aquí no dice la palabra, encomienda tu camino a tu jefe, a ti mismo, a tu familia, porque ellos son los que te van a proveer. No, aquí dice la palabra, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ahora, si Él hará, ¿por qué no confiar? Si yo puedo darte hoy, participarte, instruirte de mi testimonio, de nuestro testimonio con el pastor Jacobo, con la iglesia cristiana, el Apocalipsis, que ministramos las naciones y damos testimonio que no dependemos del trabajo de nosotros, ni de nuestras fuerzas, ni de nuestros proyectos ni sueños. Dependemos, aprendimos a depender de Dios. Y esto nos dio derecho, libertad para vivir en plenitud. Vivir en sanidad, en santidad, en gozo, en libertad, en alegría, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero mi confianza
está en el Señor. Mi dependencia es Dios. Él es mi proveedor. Él es mi Padre. Él me creó. Yo soy su hija. Él me dio el Espíritu Santo. Me hizo su hija. Me justificó por medio del poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué temer? ¿Por qué no descansar en paz? ¿Por qué no confiar? ¿Qué te detiene? Prueba, me dice el Señor. ¿Por qué no pruebas? Porque yo probé y gusté de la palabra de Dios y Él se asió de mí y ahora yo vivo como hija de Dios. Yo ya no vivo en mis ilusiones, en mis fuerzas. Yo vivo en las fuerzas de Dios y aprendí a depender, a tomar los recursos de Dios, no mis recursos. Los recursos de Dios nunca se escasearán. Tus recursos, va a llegar el fin del mes y ya no tienes, o tal vez no te alcanzó para pagar tus necesidades. Pero cuando aprendemos a depender de Dios y a ver la plenitud de Dios en todas las cosas y en todos los días que Dios te permita vivir, ahí es que tú vas a aprender a disfrutar de las maravillas del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso la palabra del Señor nos instruye. Sentirnos instruidos por la palabra de Dios, esto hace que Dios se goce de nosotros, porque Dios ve en tu corazón que estás aprendiendo a depender. ¿Es un entrenamiento, profeta? Sí. Yo puedo decirte que aún sigo en el entrenamiento de mi vida día a día y aprendo más a depender de Dios y no de mí. Antes creí que era todo lo que nosotros pudiésemos esforzarnos, sacrificar, ir, subir, bajar. Pero un día el Espíritu del Señor me dijo, profeta, detente ahí y enseña a mi pueblo a depender de mí. Porque mi pueblo sufre, perecen, están enfermos, están abatidos, en escasez, cuando yo creé un reino en plenitud. Y ellos no han comprendido qué es vivir en plenitud. Por esto hoy estoy instruyendo a través de la palabra profética. Es una palabra viva, una palabra que Dios me ha dado en revelación del poder del Espíritu Santo para que tú aprendas a depender de Dios, aprendas a confiar plenamente en Dios, porque Él hará. Él es santo, Él es poderoso, no hay otro fuera de Dios. Dice la palabra, Dios es mi socorro. ¿Quién es tu socorro? Dios. No es el banco, no es tu jefe, no es tu esposo, tu esposa, no son tus recursos, tus fuerzas. Dice, Dios es mi socorro. Y nos certifica la palabra Salmos 121, 1 y 2. Alzaré mis ojos a los montes, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Esta palabra nos ensancha a vivir en plenitud, a decir, Dios mío, perdóname porque duré tantos años en cautiverio, en escasez, en enfermedad. No entendía que yo necesitaba que alguien instruyera mi vida para vivir en plenitud. Es necesario que vivamos en la plenitud de Dios, porque somos hijos de Dios, somos herederos de todas las promesas en el nombre del Señor Jesucristo. Y este es el reino de los cielos aquí en la tierra. No es después de que mueras, es aquí en la tierra que tenemos que practicar, depender, vivir, caminar en rectitud, vivir dependientes de Dios y experimentar la plenitud de Dios en todas las áreas de tu vida. No solo financieramente, espiritual, ministerial, de todas las maneras, integralmente. Dios nos habla y nos enseña a través de la palabra del Señor, porque es la palabra de Dios, no es la palabra nuestra, es la palabra profética de Dios. Y dice la palabra, confiar en Dios trae vida. Pero cuando Dios dice confiar en Dios trae vida, no es solamente vida en tu cuerpo, sino vida espiritual, vida matrimonial. ¿Sabes cuántos matrimonios hoy se encuentran secos, disecos? No tienen vida.
Tal vez llevas 2 años en crisis, 3 años, o desde que te casaste ya venías en crisis. ¿Por qué no tiene vida? Porque no has aprendido a confiar tu matrimonio en Dios. No has aprendido que el matrimonio no es de 2, sino de 3. Jesucristo tiene que estar en medio de un matrimonio para que cobre vida un día a la vez, para que no se agote el amor que hay en nosotros, porque el amor humano se agota de un día al otro. Pero el amor que nace de lo profundo de nuestro ser, que es el amor de nuestro Señor Jesucristo, reverdece y cobra vida todo lo que esté seco. Vivir en paz, en amor, en plenitud, en matrimonio, es algo que tenemos que aprender a confiar y a depender de Dios, porque es Él que reverdece tu relación con tu esposo, con tus hijos, es Él el que reverdece el amor en ese matrimonio. Confiar en Dios trae vida. Jeremías 17, 7, 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Bendito el varón. Oye bien, Él no está diciendo bendito todo el mundo. No, Él está diciendo bendito el varón que confía en Jehová, en cuya presencia el Señor vive, y Él podrá darte todos los deseos y sueños que hay en tu corazón. ¿Cuántos hoy desean o cuántas tener un matrimonio feliz, un matrimonio lleno de paz, de gozo, de armonía, de plenitud? La plenitud de Dios, y para eso necesitas depender de Dios. No dependas de tu esposo ni de tu esposa. Debes aprender a depender de Dios, y ahí verás cómo cambia y transforma el Señor tu matrimonio, tus hijos. Todo lo que tenemos es del Señor. Pero nosotros somos hijos de Dios y no dependemos de nosotros, sino de Dios. Este es el secreto profético de nuestro matrimonio, del matrimonio en Cristo, porque es en Cristo que debemos reposar, confiar y desear todos los días que Él nos enseñe, nos llene de esa deidad, de esa fuente de amor que destila desde lo profundo de nuestro interior y que fluye a lo exterior, y que nosotros tenemos de Dios y que es de Dios y que está en nosotros por la gracia de su poder y su palabra. Gracias, Señor, porque hoy habla a las naciones, instruyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, una palabra profética que abraza, que reviste, que fortalece, que te empodera para que aprendas y te entregues espiritualmente un día a la vez a depender de Dios. Cuando aprendas a depender de Dios, darás testimonio inmediatamente de todo lo que acontecerá día a día, que Dios transforma, que Dios renueva, que sana, que liberta, y Dios te dará todos los deseos, sueños que hay en tu corazón, porque aprendiste a no confiar en tus fuerzas, en tu jefe, en tu nómina, en tus empresas, sino en Dios. ¿Ves la gran diferencia? Mi testimonio levanta, edifica, transforma, porque yo vivo a Cristo. Aprendí por medio de la revelación del Espíritu Santo como profeta a profetizar mi vida, mi día a día, a profetizar mi familia, a profetizar todo lo que hago. Digo: Señor, todo lo que hago lo hago para glorificarte, para alabarte, bendecirte, Señor, porque mi alma aprendió a depender de ti. Gracias, Señor. Gracias porque todo está bien. Yo vivo en plenitud, tengo todos los recursos, puedo pagar, no debo. Todo está cancelado porque el Señor ya lo hizo una vez para siempre, y ahora aprendí a depender de Dios, y Él en mí se manifiesta todos los días. Hay días que siento tanto gozo que quiero abrazar, quiero comerme el mundo de todo el amor que hay en mi corazón. Y voy en las calles, entro a los lugares y estoy profetizando, estoy dando gracias. Digo: Señor, gracias porque tu presencia va en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
Yo veo mi matrimonio en victoria, lo veo crecer, lo veo vivir en la plenitud, veo el cambio, veo la transformación, veo que puedo pagar, que puedo comprar, que puedo comer en el mejor restaurante y dar gracias a Dios, glorificar a Dios, porque Él vive en mí, su Espíritu Santo me reveló que para vivir en la plenitud y tenerlo todo, solo necesitaba aprender a depender de Dios. Y cuando aprendí a depender de Dios, mi matrimonio, mis finanzas, la sanidad en toda mi familia, en la iglesia, es de una manera sobrenatural que el Espíritu Santo está trayendo más en millares, en multitudes, personas para aprender, para instruirlos en el conocimiento de la verdad que es la palabra de Dios. Y dice, Dios es mi fortaleza. Cuando me siento débil, yo me recuerdo inmediatamente. Digo, Señor, tú eres fuerte, tú eres santo, eres poderoso. Señor, hazme fuerte, dame fuerza, dame de tu fuerza. Y es una manera de repente y sobrenatural que me levanto en una autoridad. Se va mi debilidad, se transforma mi ser, se renueva mi ser en las fuerzas de Dios. Y es vivir, caminar en la práctica de la palabra de Dios. Es profetizar, es manifestar, es visualizar, es sentir la gloria de Dios, es sentirte, cerrar por un instante tus ojos y decir, yo estoy en la plenitud de Dios, y empiezas a ver los ángeles venirte a ayudar, empiezas a ver el resplandor de la presencia, la ayuda del Espíritu Santo, la fuerza de Él, y esto es lo que tú estás manifestando y viviendo. Gloria a Dios. Dice la palabra en Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tribulaciones las vivimos todos los días. Mis tribulaciones son tus tribulaciones. No es nada diferente lo que tú afrentas a lo que yo enfrento. Pero hay una gran diferencia entre tú y yo, es que yo aprendí a vivir y a depender y a caminar en Dios. Y tú apenas debes decir, Señor, yo también quiero vivir, depender y caminar con Dios. Aprende de mí, echa mano de mí, de mi testimonio, de lo que vivo realmente. Yo te predico el evangelio que vivo en mi casa. Yo predico la vida que vivo en Cristo. Mis pensamientos, puedo transmitir de lo interior de mi ser que la transformación es en plenitud cuando aprendí a depender de Dios. Antes me era tan difícil todo y veía que nosotros los hijos de Dios vivíamos en grandes tribulaciones de escasez, muchas veces de enfermedad y algunas aflicciones en nuestros cuerpos, aflicciones en nuestro espíritu. Pero cuando el Espíritu del Señor que está sobre mí me reveló y me dijo, profeta, así no es. Yo te voy a instruir. Y entonces acepté. Dije, Señor, gracias. Gracias, Señor. Lloré profundamente, porque lloré de alegría, porque dije, Señor, gracias, porque ya no voy a vivir en escasez, ya no voy a vivir en enfermedad, ya no voy a vivir en oprobio. Yo voy a entrenarme como el Espíritu Santo me ha guiado, me ha revelado, y entonces entré en el entrenamiento como el que va al gimnasio. Así me metí yo en el Espíritu de Dios y dije, Señor, enséñame tu verdad, fortaléceme en tu poder, porque en mi debilidad tal vez me quede estancada, pero tú eres mi Dios, eres mi socorro, eres mi fortaleza. Tú eres Dios Todopoderoso. Yo quiero aprender a vivir en plenitud. Enséñame, y empecé a entrenarme en el Espíritu, en la palabra, y sacaba la palabra, profetizaba,
meditaba, si voy al gimnasio medito, profetizo, si estoy conduciendo, medito, profetizo, pienso en toda la plenitud de Dios y veo que todo se transforma. No tengas miedo de pagar, de comprar en el orden de Dios. No seas comprador o compradora impulsivos, en desorden. Debemos ser compradores, buenos administradores de las riquezas que Dios nos ha dado para que vivamos en la plenitud. Sé ordenado y vives en plenitud. Dice la palabra, Dios sostiene nuestras cargas. ¿Quién sostiene tu carga, tu aflicción, tu pesadez, tu tristeza? Dios. Pero no tengas miedo, debes confiar, porque confiar es depender de Dios. Cuando tú confías, dependes de Dios. Cuando tú tienes ese temor, en verdad dudas del poder de Dios. Y la fe es confiar. La fe va de la mano con nuestra confianza. Hay que confiar, hay que cerrar los ojos y confiar. Debemos meditar y decir, Señor, si tú creaste los cielos y la tierra y todo es posible para Dios, ¿por qué tengo miedo de confiar? ¿Por qué no suelto mis cargas en Dios? Porque echamos toda nuestra ansiedad sobre Él y Él hará, Él te levantará, Él proveerá. No te afanes, no tengas miedo de lo que va a suceder mañana, porque aún ese día tú y yo no lo conocemos. El día de ayer ya pasó. ¿Por qué piensas en lo que pasó y que no pudo ser? Eso es desconfiar de Dios. Eso es dudar, es vivir en desorden. Pero cuando tú vives día a día, vives el momento, vives ahora, el presente, no vivas mañana, no pienses en el ayer, en el que pudo ser y no fue. No pienses qué voy a hacer, cómo voy a pagar. No, porque si tú estás en esa condición, créame que no has aprendido a depender de Dios. Cuando tú estás pensando, muchos en el mundo están practicando, pensando a futuro, a un mes, a un año, y qué vamos a hacer en nuestra vejez. Pero ¿cuál vejez si estás viviendo el día que Dios te dio? Tú no puedes ir delante de Dios. Tú debes ir tras Dios. Porque el que creó los cielos y la tierra lo tenemos en el primer lugar y Él va delante de nosotros. No te adelantes. No puedes ir delante de Dios. Debes esperar en Dios, confiar en Dios, que Él te muestre, te dé la salida, te bendiga y te ayude para que todas las cosas obren para bien. Pero es tu confianza, es tu entrenamiento. ¿Cómo es posible que vamos al gimnasio y esperamos tener un buen físico, buenos músculos, un buen físico? Pero en la vida espiritual no nos entrenamos para vivir en plenitud. Porque si vamos al gimnasio, vamos para vivir bien, saludablemente, armoniosos, gozosos y vernos bien. Cuidar el templo que es nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Pero ¿por qué en tu vida, en tu relación, en tu comunión con Dios, por qué no inicias a entrenarte hoy? Haz lo que yo hice. Tomé decisión y determinación y dije un día, Señor, no vivo más. Me niego a vivir en escasez. Me niego a vivir en enfermedad, me niego a vivir en tristeza, me niego porque yo soy tu hija. Y empecé a tomar posición y autoridad en Cristo Jesús y a sentirme como hija de Dios en todo lugar. Puedes tener ropas humildes, calzado humilde, tal vez no tengas un coche, pero tú eres hijo, hija de Dios y donde tú entres, tú tienes una identidad. Dios te dio identidad como hija, hijo de Dios. Entonces levántate y alza tu mirada y diga, Señor, tu presencia va delante de mí y te va a llevar el Señor a más. Va a empezar a abrir puertas que estaban cerradas, puertas de bronce. Cuando tu confianza esté puesta plenamente en el Señor, no en el día de mañana, ni en un mes, ni en un año, ni en lo que pasó y que tú no lo lograste. Suelta, pasa la página, vive el hoy. Porque dice la palabra que no conoceremos qué va a pasar en una hora. Y mucho menos mañana, porque el día
lo conoce el Señor. Tú eres hijo, hija de Dios. Tú tienes que aprender a depender de Dios, a vivir el momento, haciendo todo en el orden de Dios, administrando, siendo ordenado, siendo virtuosa y siendo proveedor como varón, sacerdote de la casa, pero vivir en confianza y plenitud. No vivas pensando, es que esto está muy costoso, aquello no lo puedo comprar. Ahí ya empezaste a atar las finanzas. Tú eres creador de tu propio invento, de tu palabra. Tú creas tu día, tu vida. Tú creas tu plenitud que tú quieres vivir cuando empiezas a profetizar. Desde que te levantas, inicias a profetizar. Sea en positivo o negativo, pero no sabemos hablar. Y la palabra del Señor dice, pon guarda en mi boca y guarda la puerta de mis labios, porque el Señor sabe que cuando hablamos en negativo, es lo que tú vas a reflejar en lo exterior, en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, en tu empresa, en tu orden espiritual, en tu relación con Dios. Es que esto no lo puedo hacer. Yo no tengo la fe de la profeta, sí, pero si te entrenas, Dios también te va a ayudar. ¿Sabes? Todos tenemos fe, porque creemos en el Señor Jesucristo, porque Él es santo, pero necesitamos entrenamiento, práctica. Debemos practicar, debemos salir de lo común, ir a lo sobrenatural. Tenemos que muchas veces tomar decisión y determinación radical y decir, no vivo en escasez, yo no voy a vivir en enfermedad, no voy a vivir con ese trabajo que gano muy poco. Señor, yo quiero un trabajo, y empiezas a manifestar, a visualizar, empiezas a pedir paz, gozo, confianza. Si no tienes fe, pídele al Espíritu Santo, ayúdame a ensancharme en la fe. Yo quiero vivir como hija de Dios en plenitud, como vive la profeta Concepción. Yo quiero revestirme de ese poder de la fe, revestirme de las vestiduras de la confianza, de la plenitud de Dios. No gastes con una mente limitada. Gaste como hija de Dios, primero en el orden de Dios. Siendo sabia, siendo sabio, debemos ser sabios en la sabiduría de Dios y no gastar como gasta el mundo. Gastamos en el orden de Dios, pero en plenitud, sin temor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Dice la palabra, esperan en Dios, esperaré en Dios. ¿Tú esperas en tu trabajo? ¿Esperas en los recursos de quién? ¿De los que te van a prestar? ¿Del crédito del banco? ¿De la hipoteca? ¿O de lo que estás vendiendo? No, debes aprender primeramente a depender de los recursos de Dios. Porque los recursos, si estás vendiendo algo, son los recursos de Dios, porque lo que tú estás vendiendo es de Dios. Todo es del Señor. Nada te pertenece, ni a ti ni a mí. Dice la palabra Salmo 37:7, gloria a Dios. Es una palabra que certifica nuestra confianza en el Señor. Es una palabra que está en el corazón de Dios, en la boca de Dios y hoy en mis labios. La palabra de Dios, ¿dónde está? En mis labios. Está hoy en tus labios, en tu corazón. Y el Espíritu Santo sopla vida en la palabra profética que yo estoy enviando a tu vida, al corazón de tu familia, al corazón de las naciones, porque es una palabra profética. La palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios no tiene fronteras. Y Dios nos ha dado el derecho de vivir en plenitud, de usar las redes sociales en plenitud. No usemos más las redes sociales. Estos canales son de gran bendición para que nos conectemos en la sabiduría, en la palabra profética de Dios. Ahora, si usamos las redes sociales de otra manera en desorden, pidamos al Señor sabiduría y empecemos a entrenarnos para vivir en plenitud, para vivir como hijos de Dios. Que no te falte nada, que todo lo puedas proveer. El Espíritu del Señor en algún momento me dijo, profeta, no se escaseará ni el aceite ni la harina de la tinaja de tu casa. ¿Qué es el aceite? ¿Qué representa el aceite? Representa
la deidad de Dios en tu casa representa una bendición integral. No es que tú tengas finanzas, que tenga provisión en tu casa y estés enfermo. No, la deidad de Dios perfecciona toda clase de bendición. Es una bendición integral. La harina representa la paz, el gozo, toda la confianza que ponemos en el Señor. Yo tomé esa palabra en mi espíritu, porque tenemos que aprender a tomar la palabra profética de Dios, no en la carne, sino en el espíritu. ¿Cómo la tomó profeta? En el espíritu. ¿Cómo la vas a tomar hoy tú en tu vida? En el espíritu. Vas a decir, yo tomo la palabra que ha salido de la boca de Dios y que fluye a través de la boca de la profeta, que hoy ministra a través del Espíritu Santo, de la revelación del poder del Espíritu Santo, y yo la recibo en mi espíritu y escribe amén. Porque todo lo que escribas, todo lo que dejes ahí por escrito es lo que vas a ver para tu vida también. Yo confirmo la palabra con un amén en mayúscula. Amén, gloria a Dios. Porque cuando damos la gloria a Dios, entonces la palabra se vivifica en nosotros. Dice la palabra, Dios renueva mis fuerzas. Si estás cansado, si te has agotado, no tienes esperanza, renuévate hoy en el poder de la palabra de Dios. Inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu sopla vida en la palabra. Por eso la palabra de Dios es profética y viva y eficaz. Y dice la palabra en Isaías 40, 31, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Dios renueva tus fuerzas hoy. Hoy renueva empresas, renueva salud, renueva los hijos, los esposos, esposas serán renovados. Recibe la palabra, aprende a recibir las palabras de Dios proféticamente, porque como hijo, hija de Dios, ustedes son herederos de la palabra. Y cuando hay palabra, hay vida, hay prosperidad, hay sanidad, hay libertad, hay liberación. Todos los que están oprimidos son libres por una palabra que salió de la boca de Dios y que está en mis labios y que está fluyendo en tu vida, cobrando vida dentro de ti. Es lo que Dios quiere. Dios quiere que vivamos como hijos de Dios en plenitud. No veas tu situación, cámbiate, mira diferente, visualiza, manifiesta y diga, Señor, yo recibo en mi espíritu la palabra profética. Hoy es una palabra de ciencia, una palabra que fluye, una palabra con autoridad y poder, que hoy estremece, que hoy reverdece todo lo que estaba seco, lo que estaba enfermo, lo que estaba cautivo, es libre, es sano todo lo que estaba enfermo, lo que estaba en desorden, se ordena en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo que fluye a través de cada palabra en mis labios, en la boca de Dios en mi boca. Gracias, Señor, porque la palabra es viva, es eficaz, es profética, pues es la palabra de Dios, es la palabra que sana, que restaura. Dice la palabra, su gracia me sostiene. Esto es valioso, maravilloso, es tan poderoso, porque la gracia de la palabra de Dios es toda la llave profética. Hay tantas llaves proféticas que necesitamos, ¿sabes? Cuando tú tomas un gajo de llaves y vas y metes una llave que no es a la puerta o a donde debes entrar y no abre, es porque no era la llave profética. Pero cada vivencia tiene una llave profética, una palabra. Por esto, hoy el Espíritu Santo nos ha dado 29 versículos para certificar, caminar, vivir en el orden de Dios, dependiendo no de nuestras finanzas, sino de las riquezas de la gloria en Cristo Jesús, que es su amor, su gracia, es su favor. Y dice 2 de Corintios 12:9, gloria a Dios, es la palabra de Dios. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, porque la palabra sin gracia no pasa nada.
Pero cuando hay gracia en la palabra de Dios, porque es la palabra profética, es la palabra que divide la escasez en prosperidad. Renuncia ahí. Di ahora, yo me levanto en el nombre de Jesucristo y renuncio a vivir como hija del mundo, como hija de la empresa, como hija de mis papás terrenales. Yo voy a vivir hoy como hija de Dios y voy a vivir en plenitud y voy a depender de Dios y voy a tomar los recursos, el rocío del cielo y la grosura de la tierra, porque yo soy hijo, hija de Dios, y profetice ahí con autoridad, creyendo que todo lo que estás profetizando tú lo verás en el interior y en lo exterior, porque todo lo que viene al exterior proviene de lo interior. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Está dolido? ¿Está falto de perdón? ¿Está atribulado? Vive tan cierto Jehová, en cuya presencia hoy profetizo que Dios te dará un corazón de carne, un corazón nuevo, un corazón de carne que alabe y bendiga y que viva como hija o hijo de Dios, y te dará un espíritu recto que te enseñe, que te instruya, que te entrene como Él me entrena un día a la vez. ¿Quién me entrena? El Espíritu Santo. ¿Quién te va a entrenar? El Espíritu de Dios a través de la palabra de Dios. Es necesario que tomes palabra, porque ¿cómo se levanta un hijo de Dios para reclamar prosperidad, sanidad, libertad y todo lo que tú necesites, si no es por medio de la palabra profética de Dios? Porque basta una sola palabra tuya y bastará para sanarme. Basta una sola palabra de Dios profética, que es la llave profética para la prosperidad. Si estás atado en las finanzas, ve y busca versículos bíblicos que hablen de la prosperidad, de las riquezas, de la gloria de Dios, de la prosperidad de Dios, porque Dios quiere que seamos prosperados. ¿Quién ha dicho que la prosperidad no es de Dios? Todo es de Dios. Ahora necesitamos aprender a vivir en prosperidad, pero para vivir en prosperidad necesitamos las llaves proféticas. ¿Y cuáles son las llaves proféticas? Las palabras, versículos bíblicos que nos hablen, que nos den certeza, que aumenten nuestra fe, la autoridad en nosotros, y que nosotros podamos profetizar esas llaves proféticas sobre nuestra empresa, sobre nuestras finanzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Buscad y gustad, porque Jehová es bueno. Él es bueno, Él es santo, Él es profético. En verdad que Dios no existe. Dios es. Por los siglos y de los siglos, tú y yo existimos y un día dejaremos de existir. Por eso Dios no existe. Dios es sempiterno, es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es por los siglos y de los siglos. Él es tan poderoso para darte hoy el bien que tú esperas. ¿Qué estás esperando? Entrénate como el Espíritu Santo me entrena un día a la vez. Pide revelación al Espíritu Santo y una y otra vez ve a este servicio para que tú tengas un direccionamiento, una instrucción a la luz de la Biblia, para que tú puedas tener ese manual y puedas entrenarte a través de la ayuda del Espíritu Santo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que sana, que restaura, que rompe cadenas, que rompe maldiciones, que sana, que liberta. Es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Dice la palabra, con la palabra de Dios. Ahora, ¿qué esperamos? Vamos a entrenarnos. Entrenamiento espiritual. Dice la palabra, imposible agradar a Dios sin fe. ¿Qué es fe, profeta? La fe es confiar en que hay un Dios todopoderoso y que Él es tu Padre, que Él te creó a imagen y a semejanza, y que el sueño del corazón de Dios es que tú vivas en plenitud, que no te falte nada. Mi Dios pues suplirá, dice la palabra, conforme a las riquezas de su gloria en Cristo Jesús, Dios nuestro. Esa palabra nos certifica que Dios no quiere que vivas en escasez, que no puedes pagar tus cuentas, que vivas en vergüenza, que estés enfermo, que vivas triste, en depresión o estés cautivo. Dios quiere que tú vivas en plenitud. Y vivir en plenitud es aprender a vivir
dependientes de Dios. Pero no dependientes solo de palabras, sino de hechos. Que tú sueltes toda tu carga en Dios. Que toda tu confianza sea Dios. Que tus recursos vengan de Dios. Que el orden sea en el orden de Dios. Por esto debemos ir a la palabra profética. Sin palabra no podemos tener un entrenamiento espiritual, y el Espíritu Santo no te puede entrenar, tu fe no puede aumentar, no viene la autoridad, no puedes vivir en plenitud, porque si no tomamos de la palabra de Dios, que son los primeros recursos, el primer rocío, la grosura de la tierra es la palabra de Dios, y de ahí viene la añadidura. Cuando tú operas en el poder del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, porque es inspirada por el Espíritu Santo, entonces esa palabra se vuelve viva y se manifiesta. Y viene la añadidura, viene la manifestación de lo que profetizaste, porque lo profetizaste en el Espíritu a través de la palabra de Dios. No profetices palabras tuyas. Debes tomar palabra bíblica. Si estás enfermo, toma los versículos bíblicos que hablen de sanidad y profetice y empiece a visualizar, a manifestar y a darle gracias a tu cuerpo y a decir: gracias, Señor, porque mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, como dice en 1 Corintios 6:19, está siendo curado por las llagas de Cristo. Ahí ya profetizaste la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo, no tu palabra. Porque muchas veces estamos diciendo: Señor, sáname, y al otro día estamos orando otra vez: Señor, sáname, cuando el Señor ya te ha sanado. ¿Ves la diferencia de vivir en plenitud a vivir pidiendo lo que tú ya tienes, pero que no sabes que es tuyo y no lo manifiestas porque no tienes conocimiento, revelación? Y por esto vengo a entrenarte, vengo a compartirte las buenas nuevas, que tú también puedes, que tú eres nuevo en Cristo y que hoy tú te fortaleces en el poder de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo te ayudará, como me ayuda a mí, un día a la vez. Pero es un día a la vez. No es que lo hagamos cada semana, no. Debes sacar tiempo, debes aislarte, debes tener comunión con el Señor, y vas a ver el cambio, la transformación, 2, 3 semanas, un mes, todos los días, porque Dios ama la diligencia, no ama al perezoso, no ama la negligencia. Dios ama la diligencia. Es necesario que tomes papel y lápiz y empieces a escribir, manifiestes, escriba tu visión, escribe la palabra para que se te grabe, entrénate, pon alabanza de fondo, puede ser alabanza instrumental, y ahí viene el Espíritu Santo, porque ve tu diligencia, ve que tú eres sabio, que eres virtuosa, que quieres aprender, que quieres vivir en la plenitud de Dios como hijo de Dios, caminar como hija de Dios, y todo viene en el orden de Dios. Eso es más que pedir: Señor, bendíceme, sin hacer nada. Necesitamos ejecutar, necesitamos ser diligentes. Dice la palabra del Señor, muchos, así dice el Espíritu del Señor, muchos son perezosos, no quieren entrenar, no quieren escribir, no quieren que les cueste nada, y nada recibirán. Eso pude percibir en mi espíritu, que el Espíritu Santo me dijo: abre tu boca, porque el mundo no quiere ser diligente, no quiere escribir, no quiere obedecer, no quiere sacar papel y lápiz, no quiere entrenarse todos los días, ejercitar la fe en la palabra de Dios, pasar tiempo con el Señor, contar todo lo que tú sientas en tu corazón sinceramente con el Señor. Debes ser honesto. Cuando hablemos con el Señor debemos ser tan sinceros. Podemos hablar rudamente, no necesitamos tener protocolo. Hable como tú hablas. Solo ten un corazón sincero cuando te dirijas al Señor. Y sé paciente, porque a veces somos mecánicos. ¿Qué es
un hijo de Dios mecánicamente, que se conduce mecánicamente. Es una persona que hace oraciones mecánicas, una persona que no se siente el poder del Espíritu Santo, que no está esa esencia, esa deidad, porque lo hacen como leer un libro de cuentos y lo hacen tan rápidamente que no se siente verdaderamente que hay una comunión, una unificación. Pero cuando tomamos tiempo, apartamos ese tiempo especial, es un tiempo especial, es un tiempo donde venimos a ser entrenados por el Espíritu Santo. Dice la palabra, imposible agradar a Dios sin fe. Hebreos 11:6. Es necesario que el que se acerca a Dios le crea que le hay. Es necesario que tú creas que tú también puedes ser entrenado por el Espíritu Santo, que tú puedes vivir en plenitud y aprender a depender de Dios. Es necesario que tú sientas que Dios también lo hace contigo como lo hace conmigo un día a la vez. Él lo hace contigo de la misma manera y el mismo Espíritu Santo, Él lo va a hacer contigo. Pero tú tienes que tomar ese tiempo, ser diligente, creer que el Señor está a tu lado. Cuando tú llegues a ese lugar, tú ya empiezas a adorar, empiezas a sentir la presencia del Señor, empiezas a cerrar tus ojos y empiezas a ver que los ángeles están llegando, que el lugar donde tú estás se está llenando de esa luz que resplandece todo entendimiento y que es la presencia de Dios. Tú tienes que creer que le hay y que el Señor está ahí. Cuando te sientes o vayas a orar o vayas a entrenarte, tú tienes que saber que el Señor está ahí, visualizarlo, cierra los ojos y empiece a visualizar que Él está llegando, que se está inundando ese lugar de la presencia, de la gloria del Señor y que te está invadiendo esa gloria. Y cuando sientes que la gloria te invade de Dios, entonces tú empiezas a desconectarte de ti mismo, a desconectarse del mundo, de todas las preocupaciones y angustias, dolores, tristezas. Tú te vas en el Espíritu de Dios y reposas en la plenitud. Es ahí donde empiezas entonces a entrenarte y día a día viene más fuerte ese entrenamiento y va a llegar el momento que extrañas estar en la presencia del Señor. Ahora es un manual de instrucción. Yo he venido para instruir tu vida porque hay uno que me instruye. Hay uno que todos los días instruye mi vida y es el Espíritu Santo que reposa en mí. Sobre mí está el Espíritu Santo y está en medio de nosotros. El Espíritu está sobre mí y también si tú lo invocas, si tú lo añoras, si tú lo anhelas, si tú le dices amado Paráclito, Espíritu Santo, amado Espíritu Santo, yo también quiero estar llena de tu presencia. Yo también quiero esa deidad del Espíritu Santo dentro de mí. Yo también quiero vivir en plenitud. ¿Cómo no vivir? ¿Cómo no anhelar, manifestar, visualizar, vivir en la plenitud de Dios? Que Dios transforme tu vida a partir de ahora. Yo profetizo vida sobre tu hogar, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu empresa. Yo profetizo en el nombre del Señor Jesucristo que si tú obedeces y si tú te entrenas y eres diligente, eres constante, vas a ver la gloria de Dios y vas a aprender a depender de Dios y a vivir en plenitud. Depender de Dios es vivir en plenitud, es no vivir en nuestros deseos o lo que podamos hacer. En verdad que tú y yo nada podemos hacer sin el Señor. Sin el Señor es imposible hacer algo. Dice, Dios da paz a los que confían en Él. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En dónde está puesta tu confianza? ¿Estás confiando en ese empleo que te van a dar? ¿Estás confiando en lo que tú puedes comprar o pagar? Pues de esa manera depende de ti.
Pero cuando tú descansas confiadamente en el Señor y en su palabra, por esto necesitamos para el entrenamiento la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es profética, es la espada que te levanta y que infunde en lo profundo de tu interior y de tu ser la deidad del poder del Espíritu Santo. Pero es a través de la palabra de Dios. Sin palabra, sin Dios, nada podemos hacer. No entiendo cómo el mundo ora a Dios sin la palabra de Dios. Porque dice la palabra también que muchos fariseos y hipócritas, fariseos, en aquellos tiempos ellos gustaban orar en las esquinas con muchas palabrerías y repeticiones, pero ellos no oraban en alineamiento a la palabra de Dios, y ellos oraban de su interior, de su naturaleza humana, y acostumbraban a decir muchas palabras para que otros lo vieran y pensaran que ellos eran santos y eran varones de Dios, y en verdad Dios conocía la hipocresía que había en ellos. No necesitamos tanta palabrería y tanta repetición, solo necesitamos tomar algunos versículos bíblicos, depende de tu necesidad, depende en la plenitud que tú quieras vivir. Si quieres vivir en la plenitud de la sanidad, sabes que tienes que buscar los versículos bíblicos que Dios certifique y que Dios tenga autoridad en esas palabras, en esos versículos bíblicos para profetizar. Porque a partir de hoy, yo profetizo que hay el Espíritu Santo que está llenando tu casa, tu hogar, y que tú también podrás profetizar la palabra de Dios, y que la palabra de Dios cobrará vida, y tú aprenderás a depender de Dios y a vivir en la plenitud de Dios. Y dice la palabra, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿En quién hemos confiado? En Dios. Tú y yo dependemos de Dios y confiamos en Dios. Glorificamos una vez más la presencia, la deidad. Hoy profetizo vida. Hoy profetizo el orden, profetizo la autoridad sobre tu vida. Hoy activo la palabra profética de Dios que he instruido, edificando tu vida, tu casa, tu familia, tus empresas, todo lo que tú tengas, sea profetizada la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo sople vida en la palabra que hoy Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo, y que Dios nos ayude a todos, que el Espíritu Santo te instruya y señoree y gobierne en tu casa, en tu familia.